Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a nuestro ciclo de webinar una vez más. Aquí los días martes, como siempre, antes, durante o después de la hora de almuerzo, dependiendo de la zona horaria donde estemos. Muchas gracias por acompañarnos ya en estos 2 meses que llevamos en conjunto hablando de distintos temas, de temas que hoy día son importantes dada la contingencia que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel latinoamericano, hoy día en Chile, en Perú, en Colombia, en México. Agradecerle. Ya van a empezar a salir los olas que están ya pendientes de todo lo que estemos, de lo que vamos a presentar hoy día. Agradecerles siempre la compañía de estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hace un tiempo atrás ya habíamos conversado con Nicolás, lo habíamos comprometido, donde le dijimos y le pedimos que continuáramos con este proceso de qué es lo que estamos viviendo hoy día como clientes, de qué es lo que estamos viviendo hoy día como país producto de este COVID-19. Y hoy día, Nicolás Fritis de Ipsos, que ya es parte de la casa, ya eres parte del equipo Digital Bank, nos va a hablar de un tema muy importante, generadores de cambio en la economía del distanciamiento social. ¿Qué es lo que va a pasar hoy día con las grandes estructuras? ¿Qué es lo que va a pasar hoy día con las oficinas? ¿Vamos a seguir trabajando igual que antes? Recién estábamos conversando, las reuniones van a ser de la misma forma. ¿Qué estamos pensando nosotros también como clientes producto del COVID? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos nerviosos? ¿Pensamos que viene ya la normalidad? ¿Qué es la normalidad? Porque en todos nuestros gobiernos nos hablan de viene una nueva normalidad. ¿Y cuál es esa, en definitiva? Entonces, yo creo que todos esos temas hoy día los vamos a ver con Nicolás. Nicolás, un placer tenerte con nosotros nuevamente. Muchas gracias por aceptarnos el desafío de conversar esta mañana tarde con el equipo de Digital y sobre todo con todos los que nos están siguiendo a través de la red. Mira, ya están saludando de Ecuador, desde Colombia, Luciano, Moisés desde Guatemala, Claudio desde Argentina, así que agradecerles a todos y sobre todo a ti, Nicolás, que estés con nosotros. ¿Escuchan ahí? Ahora sí, Ahora, ahora sí, ahora sí, ya estamos. ahora sí ¿Sí? me escuchas bien. Buenísimo, ahora te escucho muy bien. Ya, vamos a dar un pequeño saludo de nuevo, Nico. Partimos de cero. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en este ciclo de webinar de los días martes, como siempre, y queremos hablar de contenido, queremos hablar de la contingencia, de lo que estamos viviendo hoy día como clientes internos y como clientes externos también. Y hoy día nos acompaña alguien que, como dije ya en un principio, es de la casa, Nicolás Fritis de Ipsos. Muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar este desafío, porque hoy vamos a hablar justamente de qué es lo que está pasando con el distanciamiento social, cómo va a ser el nuevo comportamiento de la gente. Vamos a ir a las sucursales, vamos a seguir teniendo reuniones y lo muy importante, ¿de qué se trata toda esta nueva normalidad? Porque muchas veces nos hablan y nos dicen, vamos a tener una nueva normalidad. ¿Qué es? ¿Hacia dónde se enfoca? ¿Ya la estamos viviendo? ¿La vamos a vivir en 3, 4, 5, 6 meses más? ¿Hacia dónde nos enfocamos? Y agradecerles, mira, Alejandro de México, Carolina, que nos está diciendo, se escuchan, perfect. Así que agradecerle a Francisco, a Diego, a Luciano, a todo el mundo que está conectadísimo. El escenario es tuyo, yo te dejo tranquilo, no te molesto más y vuelvo al final para que conversemos
un rato. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias a Ipsos por acompañarnos esta No, mañana. gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de acompañarlos hoy día en la tarde. Les decía que acá en Santiago es una tarde nublada, amenazante de lluvia, que era algo que nos ponía más nerviosos en la época que podíamos salir. Y lo que queremos hacer ahora es poder conversar un tiempo con ustedes y hablarles de algunos elementos que hoy día están generando cambio y que están produciendo un cambio importante en lo que va a ser o lo que estamos mirando hoy día como esta economía, digamos, del distanciamiento social. Entonces, pienso que vale la pena que miremos algunas de las cosas que ya se están aplicando, algunas de las cosas que están cambiando el comportamiento de los consumidores y tengamos la oportunidad de ir conversando sobre eso. Quisiera partir por tocar un concepto que le escuché a un colega de nosotros en Asia Pacífico, que lo hacía en una presentación hace un par de semanas, y nos decía que partía hablando con esta palabra, esta palabra que está en chino, que dice Weiji, y que es interesante porque uno nunca termina de aprender, digamos, de los chinos y de cómo su cultura se acerca, digamos, a aplicar desde el lenguaje una serie de cosas. Pero para los chinos y en chino, Weiji significa crisis. Y la etimología de la palabra crisis en chino es súper interesante porque es la combinación, digamos, acá está la versión simplificada, pero es la combinación del peligro con la oportunidad. Y creo que es un poco la conversación que queremos inspirar ahora, digamos, cómo a partir de esta situación de peligro, de temor, de crisis en la que estamos sometidos hoy día, podemos ir desde lo que la palabra crisis significa a ir tomando algunos aprendizajes que nos permitan modificar nuestro comportamiento desde el punto de vista de las empresas, corporativo, hacia los siguientes pasos y lo que esperamos sea una reapertura, digamos, en la economía en el más corto plazo. Lo que vamos a tratar de hacer es hablar de tres temas principales. Lo primero es establecer, digamos, el que hoy día estamos conviviendo con el temor y con la baja confianza. Lo vemos todos los días, cada vez que hacemos una encuesta con los consumidores, con los clientes, esto es lo que nos aparece el temor, nos aparece una baja confianza, nos aparece la duda en el espacio, digamos, competitivo de las empresas, y eso establece que aparezca un nuevo campo de batalla. ¿Ah? ¿Cuáles son las compañías que van a ganar? Aquellas que construyan mayores niveles de confianza y de seguridad de cara a los clientes. Vamos a hablar de estas nuevas palabras, digamos, que es el distanciamiento, la higiene, la seguridad y la importancia que tienen en esta economía nueva, digamos, esta economía del distanciamiento social. Y vamos a hablar de cómo eso afecta y quiebra nuestras rutinas. Y lo importante que son las rutinas, porque usted puede decir, ¿por qué vamos a hablar de las rutinas? Pero en la vida, digamos, las personas toman decisiones basadas principalmente en lo que han experimentado, en lo que han vivido, en lo que son sus rutinas habituales de consumo, de compra y de acercamiento a la mayoría de los productos y los servicios. Entonces vamos a hablar de cómo el temor, la confianza, la higiene, la seguridad repercuten, digamos, en un quiebre en las rutinas y el impacto que esto tiene en los consumidores hacia adelante. Entonces, partamos hablando de esta idea del temor, de la baja confianza. Cuando hablamos hace más de ya 4 semanas, nosotros les contábamos que, así como compañía multinacional, estamos traqueando lo que está pasando con los consumidores en todas partes del mundo. Y esto para nosotros es como una invitación bien interesante, porque como lo estamos traqueando en Asia Pacífico, perdón, en China, en Tailandia, en Singapur, de alguna forma estamos viendo lo que viene pasando en el futuro. Porque lo que empieza a pasar allá es lo que nosotros todavía no hemos vivido acá. Y lo que hemos traqueado, digamos, es que las personas viven y pasan por distintas emociones a lo largo, digamos, de este gran lockdown al que hemos estado sometidos. Y mientras el porcentaje más grande de las personas en Latinoamérica todavía se está ajustando y se está adaptando a la situación, es decir, están en la parte del medio, digamos, de este modelo, de este gráfico, ya vemos noticias como en España, en Alemania, en China, en Tailandia, las economías empiezan a reabrir. Y cuando empiezan a reabrir podemos empezar a imaginarnos cómo es el futuro, digamos. Acá hay algunos resultados de lo que están viviendo los españoles.
y que seguro ustedes ya lo han visto, digamos, ¿ah? Esta apertura parcial de algunas cosas que para nosotros solían ser normales. Y miren cómo han ido avanzando los números, los invito a que se fijen a lo que está más hacia la derecha, y habla de dónde están ellos. Ellos ya hablan del alivio, porque ya empiezan a sentir que la economía empieza a reactivarse, hay actividades que empiezan a retomar después de muchas semanas de confinamiento, duro confinamiento. Pero empieza el temor, digamos, empieza la incertidumbre de cómo va a ser, de si va a venir una segunda ola, el temor de la crisis económica, el temor que produce el desempleo. Y esto empieza a tener, digamos, repercusiones en elementos como el gasto. ¿Ah? Veníamos traqueando semana a semana cómo el gasto, semana a semana, se iba ajustando hacia abajo, y además de que se iba ajustando hacia abajo, veíamos consumidores que iban avanzando, digamos, en esta tabla. El gasto en España ya empieza a estabilizarse respecto al gasto de la semana anterior. Ya vemos que el 70% de las personas dice que está gastando igual. Y esto, en el fondo, son esas señales en las cuales podemos ir entendiendo cómo la gente, digamos, se va terminando su proceso de adaptación. Pero lo que es muy interesante es que cuando uno les pregunta qué es lo que más les preocupa hoy día, cuando lo preguntábamos hace un par de semanas, tenía que ver con la salud, con enfermarse, con lo que podía significar, digamos, pasar personalmente por los elementos, digamos, del coronavirus, por los efectos propios del coronavirus. Ahora lo que más les preocupa es esta crisis económica prolongada, el que el confinamiento pueda venir hoy día. Bueno, y sigue pasando lo que miran, digamos, respecto de la crisis política que hay en muchas partes, de lo que pasa con los seres queridos. Pero cuando estamos mirando esto, es muy, digamos, llamativo el darse cuenta que si bien hoy día hay espacios que están permitidos, el temor está instalado y las personas siguen teniendo miedo de ir a lugares a los cuales hoy día está permitido ir. ¿Ah? Y vamos a ir redondeando esta idea porque uno podría pensar que en el momento que los servicios abran, inmediatamente la gente se va a volcar rápidamente hacia allá. Y lo que te va mostrando esto es que no es así, digamos. Por más que veamos un ejemplo por aquí y por allá, pero no es así. La gente tiene miedo de ir retomando su rutina. Y esto va a impactar en el consumo, va a impactar en los servicios, va a impactar en la forma en la que nosotros nos seguimos relacionando. O sea, cualquier persona que está pensando que en el momento que se acabe los confinamientos y que reabramos, que las cosas van a volver a como eran antes, probablemente no. Y es hacia allá donde nosotros queremos ir llevando, digamos, esta conversación. Nosotros hicimos hace poco una encuesta acá en Chile, digamos, y le preguntábamos respecto al temor al contagio en diferentes tipos de espacios. Y fíjense en esto, aquí en el morado pueden ver el mucho temor. Ir a un centro comercial, 74%. Ir a comprar una feria, que son los mercados. Ir a hacer un trámite en el Estado, 50% de mucho temor a ir a relacionarse con el Estado, que es quien nos está protegiendo. Y miren ahí abajo, 47% ir a hacer un trámite en el banco. O sea, nuestro relacionamiento con este tipo de instituciones, nuestro relacionamiento, por ejemplo, con el sector bancario, va a cambiar radicalmente. La gente tiene miedo de ir, siente piensan que se pueden contagiar del solo hecho de estar, digamos, en una oficina, digamos, en ir a una sucursal, digamos, del banco. Miremos resultados de otras partes del mundo. Esto es un estudio que se acaba de lanzar en Estados Unidos. Si lo buscan en internet van a encontrar una amplia cobertura, digamos, en noticiarios y en todas partes. Porque lo que estamos viendo es que hoy día está en juego mucho más, digamos, que solamente el poder abrir o no reabrir, digamos. Está en miedo la reputación de las compañías, está en riesgo, digamos, la salud de los empleados. Vemos que en algunos lugares donde no se abre con la seguridad suficiente son los empleados los que empiezan a enfermarse. Y está en riesgo esa confianza ciudadana de los clientes respecto de las distintas instituciones. Fíjense que hay un 62%, digamos, de clientes que dicen que no van a ir a comprar, digamos, a un supermercado o a una tienda minorista si es que sienten de que hay miedo o riesgo en su salud. Están dispuestos a pagar más por servicios que les transmitan esa seguridad, esa confianza. Eso cambia radicalmente la forma en la que nosotros pensamos en
en nuestra relación con los servicios. Hoy día, cosas que eran impensadas, como pedir una cita para ir a visitar el banco, pedir una cita para ir a hablar con el proveedor de internet, que falla todo el tiempo, son cosas que hace 6 meses eran impensadas. Pero como hoy día nosotros tenemos miedo, vamos a poner delante nuestra seguridad, nuestra confianza, por encima de cosas que antes podían sonar como poco conectadas con el customer experience. Quiero darles un dato adicional en este espacio, digamos. La confianza en el mundo privado tampoco es tan alta. Hay una serie, digamos, de categorías donde la confianza que tienen los clientes, los consumidores respecto de las diferentes categorías, y de nuevo acá mostramos algunos resultados de Chile, pueden ir viendo cómo esa confianza no es alta. Hay una desconfianza que en promedio, digamos, está por encima del 20%, y aquellas personas que confían, están confiando mucho más en aquellos servicios de primera necesidad, mucho más que lo que son, digamos, otras instituciones más grandes. Lo de las aerolíneas, por supuesto, claro, hace mucho sentido, digamos. En el fondo, por más que me digan que el 99,9% del aire se limpia cada 3 minutos arriba de un avión, uno igual siente que está en un espacio que está confinado y en el cual se dan todas las condiciones, digamos, para poder contagiarse. Y además, uno empieza a ver estos ejercicios, estos casos donde la gente empieza a tener experiencias y ve que no estamos aplicando, digamos, las medidas como debiéramos o como quisiéramos que se apliquen. Entonces, para ir redondeando esta idea, tenemos que darnos cuenta que hoy día los consumidores parten su relacionamiento con las marcas desde el temor, parten su relacionamiento desde la desconfianza. Entonces, nosotros estamos llamados a entender esto e incorporarlo dentro de nuestros procesos de servicio y entender cómo nosotros podemos ir trabajando en entregarle, digamos, a los clientes un poquito, digamos, un poquito de confianza y un poquito más de seguridad en el espacio de este retorno, digamos, el retorno al nuevo mundo, digamos, porque uno dice la nueva normalidad, bueno, probablemente esa normalidad va a ser muy distinta y solo va a tener que ver con nuestro acostumbramiento a eso. Vengo hablando un montón del tema del distanciamiento, de la higiene y la seguridad, como elementos que aparecen como novedosos en nuestro relacionamiento con las compañías. Y es un espacio que hoy día se establece como algo diferente. Nosotros hoy día, claro, ya nos estamos acostumbrando a ocupar los tapabocas, las mascarillas, pero son conductas nuevas para las personas y son conductas nuevas para las empresas y para los colaboradores que están en la empresa. Entonces, lo que quería hacer era invitarlos, digamos, a que muy rápidamente me ayuden aquí participando, digamos. Pueden escanear ahí el código de barra o pueden entrar directamente a menti.com, ingresan ese código y me pueden ayudar, digamos, con su respuesta. Los que han ido a un banco, los que han tenido una experiencia, digamos, 1 a 1, ¿en qué es lo primero que se fijan hoy día? ¿Cuáles son esas cosas que hoy día les generan, digamos, mayores niveles de impacto? Si ustedes entran, pueden dejar ahí su comentario y los podemos mostrar, digamos, en un segundo, en la medida que ustedes vayan contestando. Yo, mientras ustedes van contestando, voy a tratar de hacer algo que espero que esta vez me resulte bien, es que voy a compartir mi pantalla y veamos cómo nos va con esto. Ahí ya veo que están contestando. Y fíjense, ¿qué cosas son las que ven? Hablan de la seguridad, filas largas, poco aforo, cantidad de personas, aglomeraciones, seguridad sigue creciendo. Hablan de los ejecutivos, de las filas, medidas de higiene, simplicidad, ¿no es cierto? Aglomeraciones. Yo creo que estas son las cosas que hoy día se vuelven como en estas nuevas conversaciones que uno que empieza a tener, digamos. O sea, salí y ¿en qué te fijaste? ¿Te fijaste tanto en el servicio? ¿Te fijaste tanto en el tiempo? ¿Cuáles fueron tus principales preocupaciones desde el punto de vista, digamos, del consumidor? Hoy día son cosas distintas.
Hoy día son cosas distintas y en la medida que vienen sus respuestas, seguridad sigue convirtiéndose en la más grande. Voy a dejar de compartir para que podamos volver, digamos, a la presentación que teníamos, porque justamente, y al final, si quieren, podemos mirar todas las respuestas cuando las vayan cargando, porque justamente lo que queremos hacer es hablarles un poco de cuál es este rol nuevo que va a tener, digamos, el distanciamiento, la higiene y la seguridad. En la medida que uno va saliendo, que tiene la oportunidad de salir, se encuentra con estos nuevos termómetros que te acercan a la frente y te miden la temperatura, gente con mascarilla. Las diferentes compañías, el retail, los bancos, las empresas de telecomunicaciones, y los distintos lugares donde nosotros estamos saliendo, están entrando en un nuevo como problema, digamos, de negocio, un nuevo problema de servicio que tiene que ver con las medidas de prevención y la implementación de estas medidas de prevención. Y nosotros queremos hablarles de esto porque nosotros pensamos, y lo que hemos visto, es que hay que ser muy proactivo, porque esto no se trata solamente de cumplir con lo que son las normativas estatales, digamos, ¿verdad? Lo que el Estado nos dice que tenemos que hacer, sino que también se trata de entender que esto es algo importante para los consumidores, es importante para los clientes, y que se abre un nuevo campo de batalla. Yo ya he visto en distintas partes de la región comerciales, de marcas que te dicen, agende su hora por internet, no haga filas, va a tener un tratamiento exclusivo, no se va a aglomerar, nosotros hacemos la limpieza de nuestra oficina tantas veces durante el día, hemos implementado estas medidas para mantenerlo seguro usted significa un buen negocio para nosotros. Entonces, hablemos un poco de las medidas de prevención, ¿ah? Y este es un tema que viene surgiendo, y si ustedes se fijan, se le reconoce, digamos, principalmente al retail como que ha sido más proactivo en esto. Tiene que ver también con que el retail siempre se ha mantenido abierto, atendiendo, digamos, a los clientes, y hablan de estas medidas adecuadas. Pero hay una serie, digamos, de categorías, las cuales hoy día están muy complicadas. Todo el tema del transporte público es un mundo, digamos, que se va a ver súper afectado. Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, en China, es que en la medida que vino la reapertura, toda la venta de los city cars, de los pequeños autos, de los autos más pequeños, se ha generado como un pequeño boom de ventas en ese espacio. Una categoría que no vendió nada durante semanas, que hoy día no está vendiendo nada, pero que en la medida que se abre esto y la gente tiene miedo de contagiarse en el transporte público, empiezan a crecer. Miren lo que pasa ahí, ¿no es cierto?, en los bancos y las instituciones bancarias, 43%. Entonces, nosotros hablamos con las instituciones bancarias y les preguntamos, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo lo están mirando? Y por ejemplo, una de las cosas que uno se encuentra es que dice, sí, mira, estamos mirando lo que pasa dentro de la sucursal. Pero ustedes lo estaban mostrando en lo que estaban contestando, largas filas. Entonces, ¿cómo es la experiencia del consumidor donde para tenerte seguro adentro, te tengo inseguro afuera? Entonces, hay una discusión de si nosotros podemos pintar afuera en la calle líneas para que la gente tenga un determinado distanciamiento. Si yo me tengo que hacer cargo como institución financiera, no sé, una empresa de seguros, un banco, de cuidar a la gente que está afuera, probablemente la respuesta es sí, digamos, me tengo que hacer cargo porque el viaje que están siguiendo los clientes tiene que ver con justamente ir a tener un servicio, digamos, con esa empresa. Y como les decíamos antes, esta confianza todavía no es la suficiente y todavía hay un porcentaje grande de las personas que sienten que estas medidas todavía son insuficientes o son inadecuadas. En el estudio que se hizo en Estados Unidos hace poco, que estamos replicando en Latinoamérica, así que se pueden mantener en contacto con nuestros representantes de Ipsos en toda Latinoamérica, es que estamos tratando de entender cuáles son esas medidas que son importantes también para construir la percepción de seguridad e higiene. Porque aquí no se trata de tener una visión como centrada en la empresa y decir, mira, no, es que yo puse un letrero y yo estoy certificado de que estoy tomando todas estas medidas. Está bien, digamos, ese es el paso 1.0. Pero acá se trata de la confianza pública, se trata de la confianza hacia la marca, de la confianza de los consumidores con las diferentes compañías. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que producen confianza, que te hacen sentirte más seguro? ¿Es lo mismo ver a todos los empleados con mascarillas distintas? ¿O te produce mejor seguridad si yo entrara a un banco y viera que todos los empleados usan una mascarilla
que tiene el logo del banco, y que es de esa forma yo pudiera entender que hay una racionalidad detrás del esfuerzo que está haciendo ese banco en entregar materiales de alta calidad y que producen más seguridad. O sea, yo me voy a pensar como cliente que ese banco entiende mejor, digamos, la problemática y que la está gestionando de una manera mucho más corporativa. Yo sé que este es Digital Bank, pero no puedo no dar el ejemplo, digamos, de lo que te pasa cuando van a los supermercados, porque yo creo que ustedes también lo han vivido, digamos. Cuando uno va al supermercado, va a hacer sus compras, uno de los momentos realmente de la verdad es cuando uno se enfrenta al tener que agarrar el carrito de compra. ¿Ah? Porque hay unos cuando uno mira el carrito y se pregunta, ¿cuánta gente tomó el carrito antes que yo? ¿Cuánta gente tomó el carrito antes que yo y son asintomáticos o son personas que estuvieron contagiadas? Es decir, si tomo el carrito y después me toco la cara, ¿me voy a contagiar? Es un momento de verdad absoluto. Y lo que hemos visto es que las compañías que están liderando, digamos, las evaluaciones de higiene y seguridad que estamos midiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, han implementado prácticas en este sentido. O sea, ponen a alguien que desinfecta el carrito justo antes de que lo tomes tú. Entonces te entregan un carro desinfectado. Y eso inmediatamente te produce un nivel de seguridad y confianza de que las medidas que se van a tomar adentro van a ser mucho mejores. Entonces, yo les doy el ejemplo del supermercado porque creo que lo pone de manera muy intuitiva y permite ir a mirar esto, digamos, de forma mucho más fácil. Pero la verdad es que el camino en Latinoamérica está poco desarrollado. O sea, en Latinoamérica todavía los cumplimientos, es decir, cuando nosotros hacemos nuestras visitas de cliente oculto, miren los países, México, Perú, Chile, Colombia, Brasil, hacemos visitas de cliente incógnito y vamos a visitar supermercados, estaciones de combustible, farmacias, bancos, sucursales de telecomunicaciones, mercados. Estamos en porcentajes de cumplimiento que son bajos. Cuando uno dice, no, pero 70% es bueno en Perú. Bueno, 70% significa que hay ubicaciones que están cumpliendo al 100%, pero hay otras que están al 20%. O sea, en ese promedio hay ubicaciones específicas en las que es un peligro, y lo enfatizo, digamos, es un peligro como consumidor ir para allá, porque no están aplicadas las medidas. Y esto tiene un impacto, esto tiene un impacto en los consumidores que deciden ir a aquellas ubicaciones, deciden preferir hacer sus trámites en aquellas instituciones que son más seguras, en aquellas instituciones que lo hacen mejor. Y esto tiene un impacto en la marca, esto tiene un impacto en el relacionamiento, creemos, de un poco más de largo plazo. Pero fíjense en cosas como esta, el uso de las mascarillas no está al 100%, o sea, todavía hay gente que se rehúsa a ocuparla y que la institución no te obliga o no hace un enforcement para que tú la ocupes para poder entrar como una condición. Las medidas del distanciamiento, poco aplicadas, digamos. Estas largas filas, probablemente no te pasa nada dentro de la sucursal, pero sí te puede pasar afuera. Hay distintos tipos de medidas que tienen que ver con, no sé, estas aplicaciones de acrílicos que se han aplicado más en algunos otros lugares, el uso del guante, que en algunos lugares les parece que es muy importante, otros países han dicho que los guantes no son el camino, las mascarillas, los tapabocas, el correcto uso de ellos por parte del personal. Yo les diría que en resumen, todavía esto tiene una variabilidad que es muy alta. Que no hay una consistencia y la preocupación tiene que ver por trabajar en la consistencia. Esto no se trata de salir bien en la foto hoy día, se trata de estar siempre bien. Porque en el momento en que no sales bien, ahí es cuando la gente se puede contagiar, ahí es cuando puede ocurrir alguna crisis, digamos, reputacional, aparece un noticiario que hoy día están especializados en esto, con estos casanoticias, te hacen un video, te suben a YouTube y listo. Y fuiste la noticia, digamos. El tema del control de aforo, una de las cosas que vemos hoy día son como esta nueva necesidad de contar cuánta gente está adentro, contar cuánta gente salió, cuánta gente es la que está esperando. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con sistemas de conteo automático, tenemos toda una plataforma, digamos, para poder, con dispositivos específicos de conteo, poder saber cuánta gente está dentro, cuánta gente podemos entrar y tener, digamos, un nivel de la ocupación en tiempo real.
Pero este es un problema nuevo, digamos. El aforo es un problema que antes no existía. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con gente que cuente cuántos son. Nosotros hemos visto guardias que tienen como una aplicación y apretan verde cuando sale alguien y apretan rojo cuando entra alguien, y ahí van viendo cuánta gente está dentro. Va a haber mucho desarrollo asociado, digamos, al aforo y al informarle a la gente cómo estamos gestionando el aforo, porque esa es uno de los elementos que nos puede pegar fuerte en el caso de que haya multitudes muy grandes. Miremos algunos datos como específicos de estos cumplimientos. Y nuestro equipo en México tuvo la amabilidad, digamos, de compartirnos la evaluación que ellos hicieron visitando bancos. Es decir, parte del equipo de Ipsos visitó los bancos para poder chequear el cumplimiento de los diferentes estándares en los bancos en México. Hicimos una primera medición, esta es como una medición piloto, y ustedes pueden ver cosas como la exigencia, digamos, de tapaboca cuando estamos ingresando a la oficina del banco. Estuvo perfecto, digamos, tuvo un cumplimiento del 100%. Pero la existencia, digamos, de acrílicos o de elementos que hagan una separación física entre la persona que te atiende y tú, o sea, en un momento en el que no hay tantas posibilidades de cuidar un distanciamiento, no está todavía al 100%, llega recién al 80%. Y así, digamos, podemos ir mirando las diferentes prácticas, como una, por ejemplo, que en México no se ha implementado en los bancos, como el que te mida la temperatura, y eso afecta, digamos, el promedio de manera más importante. Entonces usted me puede decir, sí, bueno, la autoridad no lo está pidiendo, está bien, pero ¿qué es lo que están pidiendo los clientes? Nosotros estamos aquí para poder darles la voz de los clientes y hacerlos, y invitarlos a pensar, digamos, que no solo tenemos que ver aquellas cosas que son como las mandatorias, sino que también tenemos que entender que la seguridad y la confianza no se construye porque decimos que hacemos lo que hay que hacer, sino que porque le mostramos también a los clientes y somos capaces de construir esos elementos junto con los clientes. Les muestro un par de fotos, porque también vemos estas aplicaciones, digamos, de las demarcaciones y de las filas, que es una de estas cuestiones que han ido apareciendo hacia adelante como importante. Pero justamente cuando hablábamos con los clientes de banco, nos hacían preguntas, decían, bueno, ¿y qué hacemos con los ATM? El día los clientes tienen miedo de ir a tocar los ATM porque también es ir a tocar una pantalla, que quién la tocó antes, que cómo se desinfecta. Son máquinas que no están preparadas para ir y echarle amonio cuaternáneo cada vez que pasó un cliente por delante de ella, digamos. Entonces, ¿cómo vamos a ir construyendo esa percepción, digamos, de seguridad en esos elementos? Miremos algunos datos de Colombia, que también medimos en bancos. Visitamos bancos allá en Medellín, visitamos bancos también en Bogotá, para poder tener una vista de lo que está pasando con nuestros clientes de banco. Entonces, fíjense en qué es lo que pasa con el distanciamiento, fíjense en el uso de la señalética, está bajo. Y estas son cosas que ustedes mismos nos estaban comentando, digamos, en la presentación. De hecho, ahí me pasé, ya tenemos un montón de respuestas en lo que ustedes estaban marcando recién. La segunda pelotita más grande tiene que ver con las filas, y las largas filas y el distanciamiento de las filas. Es un elemento importante. Luis dice, sí, la OMS recomendó no usar guantes, pero en algunas economías todavía se habla del uso de guantes y en algunas economías todavía es algo que se está empujando. Entonces, no vamos a encontrar una respuesta que sea única, digamos, para todos los países van a tener sus propias interpretaciones, pero si tú le preguntas a los clientes qué piensan de eso, bueno, te van a hablar de que algunas de estas cosas les parecen importantes. Entonces, miren acá, estas son nuevas aplicaciones. Están estos stickers en el suelo que te dicen dónde te tienes que parar para poder esperar, cómo la gente espera afuera, cuáles son los tipos de medidas, cómo el personal, digamos, del banco se viste y se demarca de una forma para poder hacer estos controles, y cómo, por ejemplo, dejamos de lado el confort en la espera, ¿no es cierto? Esas salas de espera que hoy día están como prohibidas para que nos sentemos, para no tener que pasar por un proceso de mantención o de higienización durante todo el día. Quiero ir resumiendo estas ideas para decirles que en el fondo el distanciamiento, la higiene y la seguridad es un nuevo campo de batalla. De todas maneras es un nuevo campo de batalla
y significa que se abren nuevos espacios en los cuales nosotros vamos a relacionarnos con los clientes y sobre los cuales vamos a ir construyendo percepción con las marcas y vamos a ir construyendo percepción con nuestros clientes. Vamos a seguir monitoreando esto en las próximas semanas. Estamos trabajando, digamos, a toda máquina con nuestros partners de Ipsos en toda la región, porque vemos la respuesta de las empresas, y las empresas hoy día están teniendo esta preocupación de la higiene y la seguridad como una nueva preocupación, una preocupación que antes era distinta. Nos preocupábamos de que te saludaran y que fueran amables al recibirte a la sucursal. Hoy día la preocupación es que no entres con fiebre, la preocupación es que mantengas el distanciamiento adecuado y que si puedes, por ejemplo, preagendes, digamos, tu visita a esa sucursal. Lo que quiero hacer ahora es hablar de este tercer tema, como un tema que está pegando en la nueva economía, digamos, y que está produciendo un cambio, como era el título que le poníamos a la presentación. Es un generador de cambio en esta economía del distanciamiento, y es el quiebre de las rutinas. Nosotros entendemos las rutinas como un elemento súper importante en la construcción de una relación de largo plazo entre el cliente y las compañías. ¿Ah? Los clientes normalmente tienen transacciones, tienen visitas, tienen interacciones, y lo que ocurre es que el promedio de esas interacciones o la evaluación promedio de esas interacciones empieza a producir una evaluación promedio respecto de la marca, respecto del servicio, respecto de la compañía. Entonces lo que ocurre es que cuando tú quiebras tus rutinas, tú quiebras aquellas cosas que te anclan con la marca, empiezan a aparecer elementos, digamos, elementos distintos sobre los cuales las personas empiezan a evaluar la relación entre las marcas y las compañías. Aquellas cosas que eran habituales y que te daban confianza ya no lo son tal, y aparecen rutinas nuevas, aparecen nuevos viajes. Entonces, lo que nosotros quisiéramos hacer es tomar un par de minutos para poder hablar de estas nuevas rutinas y de lo que viene pasando cuando nos encontramos con este dilema, digamos, de gente que quiere que las cosas se hicieran como se hacían antes, y que probablemente muchas de esas no se van a volver a hacer, y que vamos a tener que establecer una nueva forma de relacionarse con eso. ¿Por qué? Porque lo que está detrás es que el viaje que el cliente sigue para relacionarse con la compañía va a ser diferente. Va a ser diferente en el sentido que nosotros vamos a tener que encontrar, digamos, vamos a encontrar nuevas formas de relacionarse y de estar cerca de los clientes en estos tiempos líquidos, estos tiempos fluidos, donde no sabemos lo que va a pasar en las próximas 3 semanas, no sabemos lo que va a pasar en los próximos 3 meses. Entonces, lo hablábamos hace 6 semanas cuando conversamos, de esta idea como de la adaptación y de la rapidez en la adaptación, pero nosotros hoy día vamos a tener que ir siendo más rápidos y más ágiles, digamos, y probablemente va a estar muy conectado con la agilidad y con la rapidez, en la evolución que vamos a tener que ir entendiendo para poder conectarnos con los clientes en este nuevo viaje. Porque estamos en un viaje, y conecto con lo que les decía al principio, la crisis y la oportunidad, ¿no es cierto? Como el peligro, el temor también nos abre esa oportunidad. En la idea de que hoy día nosotros estamos en un viaje de reinventar, de reimaginar lo que van a ser las experiencias de los clientes hacia adelante. Lo dice, digamos, una persona mucho más famosa que yo y que tiene una mente increíble como Bill Gates. Dice que probablemente no volveremos a la normalidad si es que no tenemos pronto una vacuna o si no encontramos una forma de combatir esto. Y eso nos pone un desafío, digamos, porque en el fondo la incertidumbre está aquí para quedarse por un buen rato. Entonces no podemos estar pensando en esos planes de 5, 10, 15 años sin estar pensando en lo que es el día a día, digamos, sin estar pensando en lo que va a pasar en las próximas 3 semanas, 2 meses, 4 meses, 6 meses, en este espacio, digamos, súper fluido en el que están viviendo las compañías. Entonces, en el momento que se quiebran estas rutinas y que los clientes necesitan relacionarse con nosotros de una forma distinta, nosotros tenemos que ser capaces de entregar
algunas claves, digamos, para poder ajustar los servicios en ese espacio, digamos. Y nosotros en una publicación reciente que hicimos, que hablábamos justamente del estar cerca de los clientes, o mantenerse cerca de los clientes en tiempos de distanciamiento social, lo que hacíamos era plantear tres ideas, ¿no? La primera, que tiene que ver con el entender hoy día cuáles son las nuevas expectativas que tienen los clientes, adaptar, cómo nosotros vamos a adaptar nuestros servicios para poder justamente conectarse con eso y ir anticipando cuáles van a ser los nuevos comportamientos de los clientes hacia adelante. Entonces, muy brevemente, hablar de esto, digamos. En el fondo, se rompieron las rutinas hoy día están en formación, ¿no es cierto? Se están formando estos nuevos comportamientos y lo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente es en entender, digamos, cuál va a ser la nueva experiencia de los clientes. Es entender cuáles van a ser los drivers o las palancas que empujan la experiencia de los clientes hacia adelante. Tenemos que entender cómo van a ser estos nuevos formatos. Tenemos que adaptarnos en el sentido que tenemos que relacionarnos con los consumidores, lo hablamos también hace un par de semanas, no solamente desde un punto de vista funcional. La confianza, la seguridad, lo que hablamos recién de la higiene y la seguridad, no tiene que ver con un performance funcional, tiene que ver con entender esas cosas que le dan confianza a los clientes como punto inicial de un vínculo, si ustedes quieren, de un punto de vista mucho más emocional con los clientes. Hoy día, los drivers del relacionamiento con los clientes no son solamente si se cumple o no se cumple con las expectativas de los clientes. Hoy día los drivers tienen que ver más con esta idea del trato justo, cómo la compañía me trata justo en una época en la que la economía está muy afectada, o cómo yo retomo el control de mi relacionamiento con la empresa. Por ahí, por ejemplo, todo el tema de agendamiento, muy importante porque le devuelves el control a los clientes. Tienen esta ansiedad de que tienen tiempo para poder salir, pero no tanto tiempo, no quieren estar afuera, pero tú les das control en la medida que los puedes agendar. O cómo los haces sentir que pertenecen, digamos, a algo, digamos, más importante, más grande. Es un espacio en el que nosotros venimos trabajando fuerte, porque vemos que la pandemia obliga, digamos, a que las compañías se salgan de su zona de confort más funcional y que tengan que pensar en los clientes desde un punto de vista más holístico, más importante, como una relación entre cliente y compañía. Y aquí lo que hacemos es que establecemos algunos elementos de cómo uno les puede dar certeza a los clientes, ¿no es cierto? O cómo les devolvemos el control, como les decía recién, devolverle el control a los consumidores que lo han perdido, digamos, porque están preocupados en su casa. El trato justo, no ser oportunista y aprovecharnos, digamos, de la crisis. Yo veo un ejemplo que era súper interesante de las compañías de seguros de autos en el Reino Unido. Y que, bueno, ustedes saben que en el fondo el riesgo tiene que ver con la cantidad de tránsito que hay y cuánto el auto se mueve de un lugar a otro, pero si hay confinamiento, si los autos no salen, inmediatamente el riesgo, la cantidad de colisiones, eso baja, digamos. Pero las pólizas no necesariamente se ajustan. Entonces hay compañías que se están moviendo a devolverle a los clientes aquellos excedentes que han generado en la medida que han tenido que cubrir menos reparaciones, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué hace? Bueno, claro, es una estrategia, digamos, de marketing, pero también tiene que ver con entender, digamos, a los clientes sobre esta idea del trato justo. Yo no uso mi producto, pero tú tampoco estás teniendo los mayores gastos. Eso significa de que sería de alguna forma, desde el punto de vista del cliente, injusto que yo siguiera pagando por el producto propiamente tal. Nosotros lo vivimos a menudo, digamos. En el fondo, me vi el fin de semana dando una vuelta con el auto en el subterráneo, porque llevaba demasiadas semanas sin moverlo y ya me iba a quedar sin batería el día que lo quisiera usar. Hablamos de esta idea del anticipar, empezar a entender cómo va a ser la experiencia futura del cliente. Tenemos que invertir más tiempo del que estamos invirtiendo hoy día. Es verdad que hoy día estamos como en este modo como coronavirus, tratando de subsistir, tratando de mantenernos funcionando, pero tenemos que ser capaces de ir anticipando cómo va a ser la experiencia del cliente hacia adelante. Tenemos que empezar a pensar junto con los clientes qué es lo que están esperando que nosotros hagamos.
hablar con aquellos clientes que van mucho a las oficinas y aquellos que van muy poco, y entender las diferencias entre un grupo y otro, y resolver preguntas como ¿cuántas oficinas voy a tener que mantener abiertas? ¿Ah? ¿Cuáles servicios tengo que poner primero online, que son aquellos que los clientes están esperando hacer en el espacio futuro? Tenemos que anticiparnos al nuevo viaje de los clientes. ¿Ah? Tenemos que anticiparnos a tener nuevos contratos, a cómo va a ser el recambio de los productos y servicios que hoy día se hacen de manera face to face, y cómo incorporamos, digamos, el costo, digamos, por ejemplo, del delivery, de esas renovaciones a lo que son los productos. Tenemos que empezar a trabajar en esto, digamos, ¿ah? En qué hago cuando hay un problema. Esto es el tema de los problemas a mí me encanta porque es totalmente contraintuitivo para las empresas. Tú hablas con un banco, no sé, hemos hablado, a mí me ha tocado hablar con bancos en toda la región, y tú les preguntas, ¿en qué estás trabajando? En poner más trámites en Internet. ¿Y tú sabes qué es lo que quieren hacer los clientes cuando tienen un problema? Los clientes cuando tienen un problema, no quieren ir a Internet. Los clientes quieren hablar con un humano. Y esto le pasa a compañías que están en el mundo del Internet, pero le pasa, no sé, a los delivery. O sea, ustedes han comprado por Rappi, han comprado por Uber Eats y han tenido un problema, es difícil que encuentren un humano al otro lado del servicio, digamos. Y eso es lo que está esperando el cliente. El cliente está esperando a un humano y hoy día está recibiendo tecnología. Entonces, no es que la tecnología esté mal, no es que no haya espacio para la tecnología. Lo que pasa, lo que está mal es que no hemos trabajado lo suficiente en concientizar, en educar a las personas respecto de la mayor eficiencia o los beneficios que hay para ello en utilizar estas nuevas tecnologías. Hay una serie de nuevas preguntas, hay una serie de nuevos problemas de negocio que están emergiendo y que vale la pena, digamos, ir trabajándolos, ¿no? La experiencia actual tenemos que adaptarla, pero también tenemos que ir comprendiendo, digamos, cuál va a ser, por ejemplo, el rol de los canales tradicionales, no sé, como los ejecutivos, como los contact centers hacia adelante, digamos. ¿Cuáles van a ser las nuevas necesidades de productos y servicios? Y bueno, el viaje, ¿ah? ¿Cómo se va a dar este viaje desde la mirada de los clientes? Entonces, para ir resumiendo y para poder ir contestando algunas de las preguntas que nos están dejando acá en el chat, quiero ir resumiendo o redondeando algunas ideas de esta sesión en tres como elementos principales. Este es como nuestro call to action, nuestra invitación a hacer algo distinto. Decimos como hay que empezar a recalcular la experiencia de los clientes, ¿cierto? Entendiendo, adaptando, anticipando. Y por lo mismo, tres ideas que les quisiera dejar hoy día en la tarde. La primera es que hay que entender, digamos, cómo trabajar con los clientes que tienen miedo, que tienen nuevas preocupaciones. El temor, digamos, es un motivador del cambio, va a producir cambio y va a hacer que los clientes tomen decisiones distintas. Entonces, esto, sin sonar oportunista, digamos, nos obliga a repensar cómo relacionarse con un cliente así, porque las cosas que lo van a motivar son distintas de las que eran las que lo motivaban en una época de, llamamos, la relativa mayor tranquilidad. Hay que integrar el tema del distanciamiento, la higiene, la seguridad, el plexiglas, los tapabocas, los termómetros. Ese mundo hay que integrarlo a nuestro nuevo normal. Eso está aquí para quedarse, digamos, y se va a quedar por un buen rato. Entonces, tenemos que incorporar a nuestros procesos de servicio estos nuevos elementos, digamos. Hay que traerlos a nuestra realidad, digamos, y aceptarlo y poder gestionarlo. Y lo último es que las rutinas, digamos, se rompen, aparecen nuevos espacios para relacionarse con los clientes y nos obliga a pensar en los clientes desde un punto de vista más emocional, más holístico, un poco más grande que solamente el cumplimiento de las necesidades funcionales. En ese sentido, es muy importante que sigamos trabajando en entender, digamos, el viaje del cliente, cuáles son los nuevos viajes de los clientes, profundizar en eso, cuáles son las nuevas expectativas de los clientes, para poder seguir, digamos, trabajando en este camino. Y solo antes de despedirme, decirles que el coronavirus, digamos, no se acaba ahora, digamos, no se va el 1 de julio, donde en algunos lugares han anunciado que se terminan las cuarentenas. Para nada, digamos, este es un tema que se va a quedar por un buen rato y en el que nosotros tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad
y adaptarnos a este nuevo modo, a este nuevo modo de trabajo. Creo que esas son las ideas que queríamos compartirles, y desde ya ir agradeciéndoles la participación en esta sesión, y quedar abierto, digamos, a sus preguntas, dudas, y nada, aquí tenemos un par de minutos para poder conversar, Patricio, sobre algunas de estas cosas. Así es, Nicolás. Muchas gracias por tu presentación. Estábamos muy pendientes de lo que nos estabas comentando, sobre todo que nos mostrabas números, que es súper importante ir relacionándolo con el comportamiento que tenemos hoy día en Latinoamérica y en los distintos países que pertenecemos a él. Y justo va de la mano con la presentación que se hizo la semana pasada, donde conversamos justamente cómo llegar hacia una banca digital, cuál va a ser el comportamiento de las nuevas sucursales, si necesitamos tantas sucursales, el comportamiento de las nuevas aplicaciones, la usabilidad. Y en ese sentido, tú hiciste una pregunta donde empezó a engordarse la palabra seguridad y donde hablaste de seguridad e higiene. ¿Cómo eso va de la mano con los negocios? ¿Cómo crees tú que los va a afectar hoy día a los negocios, ya sea digitales, que van a crecer o se van a mantener, y a los negocios presenciales? ¿Qué va a pasar con el comportamiento de los clientes? No sé si me explico bien, Nicolás. No, sí, te explican muy bien. Y entre las preguntas, cuando las estaba mirando, Ricardo me decía que él no hablaría, digamos, como de un campo de batalla, sino que simplemente este es un nuevo escenario en el que nosotros nos vamos a desenvolver. Mi comentario como del campo de batalla tiene que ver hacia otro lado. En el fondo, que este es un nuevo espacio de competencia, este es un nuevo espacio en el que las marcas van a estar trabajando. ¿Ah? O sea, en el fondo, era una cosa que antes las compañías no les preocupaba, no era necesario, uno no veía publicidad de empresas hablando de este nuevo mundo, digamos, de la higiene y la seguridad, porque era un given, digamos. O sea, uno va al supermercado y uno asume que hicieron el aseo, digamos. Uno asume que las cosas que está comprando son saludables, que tú no te vas a infectar por el solo hecho de manipular los productos o los servicios dentro del supermercado, digamos. Porque uno asumía muchas cosas y esas presunciones anteriores hoy día ya no son ciertas. Entonces, va a haber un espacio, digamos, para poder activar esto. ¿Ah? Y lo que va a ocurrir es que vamos a ver, vamos a empezar a ver como un nuevo espacio de fragmentación probablemente. El tema de la transformación digital, que ya venía empujándose por su propia dinámica, se ve acelerada, digamos, se ve acelerada en este espacio del coronavirus, porque el distanciamiento es uno solo, digamos. ¿Ah? Es uno solo y no nos va a quedar, digamos, no nos va a quedar otra oportunidad que seguir relacionándonos así. Entonces, ¿va a haber más espacio para lo digital? Por supuesto. Solamente va a haber más espacio para lo digital. Lo que yo creo que es importante entender de esto, de esta nueva competencia, es que lo digital no tiene que ser solamente una discusión de features, no tiene que ser solamente una discusión de capacidades y de herramientas propiamente tal. Nosotros tenemos que poner todos esos features, todas esas necesidades en función de una necesidad que hoy día están teniendo los consumidores, que es un poco distinta de la que era antes, porque lo que se está cuestionando son como los elementos que están más abajo, como en la pirámide de necesidades de los consumidores, digamos, esta idea de vivir seguro, de vivir saludable. Entonces, por lo mismo, vamos a ver, digamos, que lo digital, digamos, va a seguir creciendo, digamos, y vamos a ver adicionalmente nuevas fricciones, ¿ah? Nuevas fricciones asociadas a públicos que no están preparados para lo digital. Mira, uno de nuestros colegas, digamos, de Ipsos en México, que está siguiendo, digamos, esta presentación, me escribe por el WhatsApp, aquí al lado lo estaba viendo, y me dice, pero piensa en qué es lo que vamos a hacer, digamos, con el tema digital y los segmentos más adultos, aquellos segmentos que simplemente no son nativos digitales, que no nacieron ahí. Ellos vamos a tener que llevarlos a lo digital, pero lo digital acompañado con otras formas de relacionarse, ¿ah? Con otras formas de relacionarse, con otros tipos de soporte que probablemente para ellos eran antes los face to face. Correcto, bueno,
Y tan solo agregar, no tan solo yo creo con esta transformación digital que se ha visto acelerada producto del COVID, no tan solo con el segmento de los más adultos, sino quizás también cómo incorporamos a los que quizás no están bancarizados hoy día, cómo los incorporamos a este proceso de transformación que estamos viviendo hoy día, cómo lo van a hacer los bancos, las compañías de seguro, etcétera. Yo creo que eso también es tarea muy importante de las distintas economías a nivel de Latinoamérica. Y con respecto a eso también, ¿cómo crees tú que va a ir cambiando entonces nuestras rutinas diarias? ¿Cómo se va a ir acelerando este proceso de quizás empezar a hacer las cosas más digitales y no hacerlas tan presenciales? ¿Cómo nos va a afectar en eso? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo primero es que a las empresas esto le va a afectar de muchas formas, porque la mayoría de las compañías está preparada o tiene su modelo de servicio pensado en un sistema face-to-face. O sea, los ejecutivos de los bancos están preparados para recibir público. Te reciben y tienen una silla para que tú vayas y te puedas sentar con alguien y están pensados, digamos, para poder tener un relacionamiento cara a cara. Y en función de ese relacionamiento cara a cara, entender tus necesidades y poder colaborarte, digamos, con la entrega, digamos, de los servicios, simplificarte los servicios que entrega el banco. Hoy día, eso, desde el punto de vista de un correo electrónico, es una cuestión que no va a funcionar, digamos, porque nadie va a ser capaz de leerse todos los correos electrónicos que le van a llegar. Nos va a Sí. obligar a que se desarrollen nuevos procesos, que se desarrollen nuevos sistemas para poder hacer solicitudes, y va a significar que la gente va a tener que ir pensando también en cómo pasar, digamos, en esos elementos. Nosotros hablábamos la semana pasada con la gente, digamos, de uno de los dos principales bancos en México. Y nos hablaban, digamos, de sus call centers. Y claro, ¿cómo les ha ido a sus call centers? No les ha ido muy bien, digamos. Los niveles de servicio han caído, ha pasado que las resolutividades, digamos, de los agentes del call center también ha caído, y ha caído porque los clientes están llamando para resolver problemas que antes se hacían cara a cara y que son procesos que no están preparados para poder resolver en el call center. Entonces uno dice, bueno, problema número uno del coronavirus, exceso de demanda, falta de capacidad. Bueno, es un problema que uno lo puede resolver con mayor capacidad y ajustando, digamos, el servicio. No es tan fácil como yo lo estoy diciendo, solamente cuando tiene miles de agentes al otro lado. Pero, ¿cuáles servicios hoy día tú te vas a abrir a resolverlos en un call center? ¿Ah? Y eso tiene que ver, digamos, con una transformación súper importante desde el punto de vista de los procesos y de las plataformas que van a estar disponibles para esos clientes. O piensa en lo que significa poner un ejecutivo de banco a hacer home office y toda la información que tiene disponible en su computador, en su casa, que antes era información que estaba protegida y salvaguardada con los estándares del banco, como quien dijera, en la caja fuerte del banco. Entonces esto nos va a cambiar radicalmente, ¿ah? Nos va a cambiar radicalmente y nos va a obligar a pensar en estos clientes más temerosos, en estos consumidores que están asustados y que no quieren relacionarse contigo de manera face to face. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a ajustar rápido para poder entregar, digamos, ese servicio? Y eso va relacionado con lo que tú hablas del miedo del cliente, de cómo se va a ir relacionando, cómo lo ves tú. ¿Pasa este miedo? ¿Continúa? ¿Va a seguir en este avance con el COVID? ¿Cómo lo ves tú? Porque mira, ahí Vanessa, por ejemplo, y relacionado con lo que nos dice Vanessa, ¿qué estrategias de retención puede aplicar en esta nueva normalidad en el caso de empresas de seguros de vías que no sea a través del miedo? ¿Cómo lo vemos ese tema, Nicolás? Eh, el miedo se va a ir transformando, ¿ah? El miedo hoy día está conectado con los temas de contagio, pero el miedo se va a ir transformando con los temas de la crisis económica, digamos. O sea, en el fondo, en todo lo que uno lee sin ser un especialista es que nos vamos a enfrentar a una crisis económica más o menos importante, probablemente sin precedentes en los últimos 100 años. Entonces, eso va a obligar, digamos, a que nosotros incorporemos esto dentro de nuestro proceso y pensemos, digamos, en esas estrategias, digamos, de retención. La pregunta de Vanessa sobre cuáles son como las estrategias de retención
que hoy día nosotros podríamos obtener en los clientes, digamos, de seguros de vida, que no sea a través del mío. Bueno, es difícil, ¿eh? Porque en el fondo son esos productos que uno compra para no usarlos, digamos, ¿eh? Cuando uno está comprando un seguro de vida, lo que uno hace es comprar seguridad para otros, pero idealmente que no tuvieras que usarlo. Entonces, esas son categorías que se van a ver afectadas por el tema del consumo, es decir, clientes que van a tener su disponible, digamos, afectado y que van a estar en la disputa en tengo que cuidar la salud, digamos, o tengo que cuidar el futuro de mis seres queridos en medida que tengo que cuidar el día a día, digamos. ¿Ah? Y esa tensión va a ser muy importante que la manejemos no desde el punto de vista funcional. O sea, aquí es donde nosotros vamos a necesitar ese acompañamiento, esta percepción del trato justo, de tener algunos elementos que permitan que tú generes un vínculo emocional con los clientes, porque es una tensión que no tiene respuesta única, digamos. ¿Ah? Si tú tienes miedo de perder tu trabajo, tienes miedo de poder pagar las cuentas a final de mes, pero también tienes miedo, perdón lo que voy a decir, digamos, pero de enfermarte con coronavirus y morirte, es una tensión que es simplemente muy grande y que no se resuelve solamente, digamos, con comunicación, digamos, en televisión o con emailings. Esos son el tipo de cosas que se resuelve conversando, estando cerca de los clientes y construyendo sobre esos drivers que estábamos conversando antes, digamos, esos nuevos drivers de relacionamiento. Así es, Nicolás. Mira, y en definitiva, de todo esto que estamos viviendo, tenemos que salir en conjunto. No siempre lo decimos en todos los webinars, no salimos solos. Y la idea es que en estudios y en presentaciones como las tuyas nos vaya mostrando el camino, hacia dónde se está enfocando el cliente, cuál es el comportamiento que estamos teniendo hoy día. Y quizás sería bueno juntarnos en un par de meses más para ver cómo hemos avanzado o cómo hemos retrocedido o en qué estamos hoy día o en qué vamos a estar en este futuro cercano, porque hoy día nuestro futuro es a un mes, a 2 meses, a 3 meses, porque tú lo estás diciendo, o sea, queremos cuidar nuestros trabajos, queremos cuidar nuestras vidas, cómo avanzamos en conjunto, cómo no perdemos a nuestros clientes. Entonces, en definitiva, son varias las preguntas, y yo creo que hoy día, con estos estudios que nos va mostrando un poco el comportamiento que estamos teniendo hoy día, es muy bueno para ir avanzando en conjunto, para que vayan avanzando los bancos, para que no se produzcan brechas digitales, para que vayan viviendo la transformación con todo, porque antes vivíamos una transformación digital, pero la estábamos pensando inside, dentro de nuestra zona de confort, dentro de nuestro banco, qué es lo que queríamos lograr. Hoy día esa transformación cambió y la tenemos que estar viviendo también de la mano con nuestros clientes, que yo creo que son lo más importante que tenemos hoy día. Así que, Nicolás, una última reflexión para ya despedirnos de todos los que nos están siguiendo y agradecerle a todos los que nos están siguiendo en estos webinars. Así que, Nicolás. No, muchas gracias por la oportunidad. Muy entretenido, digamos, ir conversando y viendo también la interactividad de sus preguntas al lado, porque mientras uno va contando lo que tiene preparado, vas viendo estas preguntas y te motiva, digamos, a conversar en otro lugar. Así que les agradezco un montón eso. Y también los invito, digamos, a mantenerse en contacto con nosotros, digamos, nosotros en Ipsos, ustedes lo pueden ver en nuestra página web, pero también pueden estar en contacto con nuestros líderes locales, digamos, en los diferentes países. Bueno, recién Héctor estaba hablando de la presentación, pero también estaba Francisco acá en Chile, Héctor en México y así en nuestras otras oficinas, donde estamos produciendo mucho material. Desde el punto de vista de Ipsos, nos pasa que claro, ahora nuestros clientes tampoco nos están invitando a tener reuniones cara a cara, como solíamos hacerlo. Entonces estamos encontrando estas nuevas formas de relacionarnos, poniendo mucho contenido en nuestra página web, así que los invito a que visiten nuestros sitios web y a que nos mantengamos en contacto. Aquí están todos mis datos de contacto, me pueden buscar también en LinkedIn, digamos, y nosotros felices de colaborar con esta iniciativa y de mantenernos al tanto de lo que viene pasando con los consumidores. Esa es parte de nuestra invitación, digamos, es atraer la voz de los clientes a estas charlas y esperamos haber podido aportar un poco en eso y expandir algunas de las ideas que ustedes están trabajando ahora. Así que muy agradecidos de la invitación. No, muchas gracias a ti, Nicolás, a todo el equipo de Ipsos. Las puertas están abiertas para que sigamos conversando. Preparemos una nueva charla para un par de semanas más
porque yo creo que es muy importante que la gente pueda conocer lo que ustedes están haciendo, sobre todo que muestran números, que esos números se transforman en la realidad que estamos viviendo hoy día. Así que muchas gracias, Nicolás, al equipo de Ipsos, a todos los que nos siguieron en este webinar. Dejarles la invitación también, y a ti también te invito, Nicolás, este día viernes vamos a tener un desayuno donde vamos a estar hablando de qué es lo que está pasando en todo el ecosistema de pago, cómo está la irrupción del contactless, de las billeteras digitales, etcétera. Entonces, estamos siempre conversando un poco en pos del cliente. Así que muchas gracias a todos. Y otra cosa, donde también te quiero dejar invitado a Ipsos y a ti, Nicolás, ya lanzamos la cuarta edición de nuestra revista Digital Trends, donde justamente estamos hablando del teletrabajo, del comportamiento que estamos teniendo hoy día. Así que los invito también a que la puedan descargar, se las vamos a estar enviando a todos los que estuvieron hoy día, así que muchas gracias y como siempre, ahora sí, pueden ir a almorzar tranquilos, ya tuvimos esta gran charla con Nicolás y nos vemos este viernes con el desayuno de ecosistema de pagos y el próximo martes nos vamos a ver en otro webinar más. Así que muchas gracias a todos. Nicolás, como siempre, un placer y la energía para toda Latinoamérica, que esto salimos en conjunto. Bye, bye. Que esté muy bien. Chao, chao.